De Egipto a Canaán, un símil de nuestra peregrinación por este mundo. Capítulo 5, separación. Nuestra historia de hoy va a tocar el momento en que el pueblo de Israel sale de Egipto. Al salir, no tomaron la ruta más corta. Enfrentarían muchas guerras y Dios sabía que no estaban preparados a luchar contra sus enemigos. Les faltaba experiencia, les faltaba práctica y pues tenían que creer y confiar mucho más en Él. Guiados por Dios, el pueblo de Israel pasó por las principales ciudades de Egipto, donde recibieron joyas de oro y de plata, recibieron vestidos y muchas otras cosas. Después los llevó a acampar en un lugar frente al mar. Estaban bien contentos. Ya estaban libres de Egipto, de los maltratos como esclavos. En ese trayecto llegaron a un lugar difícil tal vez, pero no se fijaron en eso. Pero Faraón sí se dio cuenta y le dieron aviso. Los hebreos están acorralados entre el monte y el mar. Los podremos otra vez pescar y agarrar y regresarlos a que trabajen con nosotros. Y Faraón y su ejército se encaminan hacia el mar. Y ahí los encontraron. Estaba el campamento de Israel. De un lado un monte, Pi-Hahirot. De otro lado el otro monte, Baal-Zephón. Enfrente el mar. Y atrás, tal vez un poquito lejos todavía, veían la nube que levantaban los carros, los caballos, el ejército egipcio. Se pusieron a temblar. Dios iba a darle la primera lección en su trayectoria a través del desierto de Egipto hacia Canaán. Tendría que probar su fe. Es que sin fe no hay victoria. Por eso no fueron por el otro camino. Porque aunque tuvieran muchas ganas de luchar y aunque tuvieran algunas destrezas, sin fe no hubieran podido vencer. La mayoría del pueblo se consideraba como gente muerta y temieron en gran manera. Pero es una cosa hermosa. Clamaron a Moisés. Y Moisés les dice, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Dios les da una orden y la orden de Dios fue, di a los hijos de Israel que marchen. Imagínense lo que eso significa en cuanto a fe. ¿Subir el monte? No. El otro tampoco. ¿Hacia atrás? Con los egipcios tampoco. Era marchar hacia el mar. Algo inverosímil. Pero Dios lo ordenaba. Y tenían que creer. Tenían que obedecer. Entonces se levantaron, desarmaron su campamento y comenzaron a caminar hacia el mar. Cuando llegaron al mar, Dios le dice a Moisés, extiende tu mano, donde estaba esa vara que se había convertido en serpiente. Extiende tu mano y divide el mar. Y así sucedió a ojos de todo el pueblo. Y así, Dios, por medio de una columna de nube que brillaba en la noche y era protección del sol durante el día, alumbraba el camino que el pueblo siguió y atravesó el mar, ahora en seco. Algo maravilloso, algo que la orden de Dios, pero la fe del pueblo hizo posible. Dios dijo, marchen hacia el mar, marchen, obedecieron y Dios abrió ese mar.
algo más sucedió. Los egipcios, en su necedad, siguieron a los hebreos. Entraron también en el mar. Pero la columna de nube que iba enfrente de los hebreos pasó por el campamento y se puso atrás. Y esto trajo tinieblas bien oscuras para los egipcios y luz bien clara para Israel. E Israel apresuró su paso y atravesó aquel mar en seco y llegó a la playa contraria. Cuando Dios comenzó a trastornar al ejército de Faraón, sí, porque las ruedas de los carros se zafaban, los caballos se tropezaban, en fin, había un desastre. Los egipcios comenzaron a decir: huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos. Los de enfrente se dieron la vuelta para irse para atrás, los de atrás querían seguir para adelante. Se hizo una confusión allí. Y en medio de esa confusión, Dios le dice a Moisés: extiende tu mano sobre el mar para que las aguas se vuelvan sobre los egipcios. Y así fue. Faraón, su ejército, 600 y más caballos y todo lo demás, todo se terminó. Así, Dios cumplió 3 promesas. A Abraham, muchísimos años antes, le prometió: tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí 400 años. Y después de esto, saldrán con gran riqueza. Ser esclavos y salir inmensamente ricos, solo Dios lo puede hacer. A Faraón se le dijo: nunca más verás el rostro de Moisés. Un ejército de 600 carros escogidos, muchos soldados a caballo y muchos más a pie. Todos perecieron. Ninguno escapó. Otra vez, algo que solo Dios puede hacer. Tercera promesa. Al pueblo se le ordenó: ved la salvación que Jehová hará. Al día siguiente, vieron eso que quedó del ejército, sus armas, sus carros, todos tirados a la orilla del mar. Tal vez algo más que sirvió para enriquecerlos. Veremos más adelante que metal fue algo interesante y necesario para los proyectos que Dios tenía para ellos. Y allí estaba. Esto solo Dios lo podía hacer. Cuando vieron tan grande salvación, el pueblo hizo 3 cosas. Primero, creyeron a Jehová. Sí, lo hicieron cuando marcharon hacia adelante, pero atravesando el mar y después viendo a todos los egipcios tirados, sus armas, sus carros, vieron cuán grande era el Dios que los estaba librando. Y toda duda fue disipada. Cantaron un nuevo cántico. Moisés guiaba al pueblo y su hermana contestaba con las mujeres ese cántico hermoso. Y ahí está escrito en Éxodo capítulo 15. Vale la pena leerlo. Un canto hermoso que engrandece a Dios por su victoria y con lenguaje poético describe la destrucción completa de Faraón y de su ejército. 3. Siguieron a Moisés. Ahora como peregrinos, sí, viviendo en tiendas, tal como lo hicieron sus patriarcas. Estaban volviendo a esa historia que habían olvidado. De Abraham, de Isaac, viviendo en tiendas, cavando pozos y haciendo altares. ¿Cuántos salieron de Egipto?
La Biblia dice como 600,000 hombres de a pie, sin contar niños, y también agrega que subió con ellos gran multitud de gente. Aquellos que estaban esclavos en Egipto o aquellos que tenían algún problema con la ley, no sabemos qué, pero vieron la oportunidad y también escaparon. Fueron los hebreos y un grupo enorme que los comenzaba a seguir. Pero también hay otro detalle. Cuando hicieron su censo, pocos meses después, encontraron 603,550 hombres de 20 años para arriba que podían salir a la guerra. Entonces pensamos que cuando se describen como 600,000 hombres de a pie, no se estaba pensando en adultos mayores. Eran personas que tenían fuerza, energía y además caminarían a pie para que los ancianitos, las mujeres, los niños fueran en cuanto a animal de carga, lo que hubiera por allá, caminaran y viajaran. Interesante detalle. Pero vale la pena resolver este problema. 600,000 hombres. Pensemos que había 600,000 mujeres también. Y siendo cortos, pondrémosle 2 niños a cada matrimonio. Eso daría 1,200,000 niños. Si sumamos todo esto, nos dan 2,400,000, más los adultos mayores, más la multitud de extranjeros. Podrían haber sido entonces como 3 millones de personas, tal vez más. Y había que añadir ovejas y mucho ganado. Y también había que añadir que esas riquezas que les dieron serían llevados en carros y animales de carga. Sería un grupo enorme. Es difícil de concebir lo que 3 millones o más, con todo lo demás que cargaban, significaba en esa trayectoria a través del desierto. Así salieron de Egipto. Resumimos, salieron de Gosén, pasaron por las ciudades que despojaron, llegaron a un punto donde quedaron atrapados entre el mar y 2 montes, y Dios los ayudó a pasar. No hay récord exacto de dónde fue, pero sí tenemos que aceptar que fue una parte bastante ancha del mar, ya que estos 3 millones o tal vez más de gentes tenían que atravesar 4 en fila, 5 o 6 en fila, haría un kilometraje enorme de gente. Y después también los egipcios. Tendría que ser una parte muy ancha del mar. Por eso proponemos que fue allí. Hay muchas propuestas. No importa dónde fue, lo importante es cómo fue y quién lo hizo. La primera meta se habría logrado. Dios sacó a su pueblo de Egipto. Primera meta lograda. Ya dejaron a Egipto, dejaron su servidumbre, dejaron ese ayer y comenzaban una nueva vida caminando en ese desierto hacia la tierra prometida. Aplicación. Citamos una frase de la Biblia para llevarnos a Dios. Primera de Pedro 3:18. Y esto viene de una verdad en la que quiero que meditemos. El texto completo dice: Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Primera de Pedro 3:18. Cristo padeció una sola vez. Esto subraya lo perfecto del sacrificio de Cristo. Por los pecados y aumento de todos, porque su sacrificio fue completo, fue suficiente, y su sangre
tiene una virtud infinita que alcanza para borrar los pecados de todos los pecados de todos. El justo por los injustos. Y regresamos a una lección que ya vimos. Sustitución. Es una verdad que no podemos borrar de los trabajos de Dios para librar a su pueblo y para librarnos a nosotros de la esclavitud al pecado. Sustitución. Cristo murió, el justo, por los injustos. Y sustitución tiene que entenderse como Cristo tomó mi lugar, entonces yo debo tomar su lugar, aunque parece difícil de entender, pero es cierto, porque en este momento Cristo está en los cielos y yo estoy transitando en la tierra, como si Cristo transitara aquí y dejara su testimonio. Y el resultado final, el propósito de ese sacrificio, para llevarnos a Dios. El propósito de Dios fue sacarlos de Egipto para llevarlos a la tierra prometida. Para ti y para mí es llevarnos a Dios, ese Dios sublime y santo. ¿Cómo llegar allí? Por la muerte en sustitución de Cristo. Tal vez te sientes rodeado de montes por egipcios y por el mar, como ese pueblo de Israel. Hay vicios que no puedes vencer. ¿Piensas que hay detalles en tu carácter que no puedes cambiar? ¿Piensas que es imposible salir de tu esclavitud? Cristo puede cortar todas tus ataduras y dejarte libre. Pon tu fe en Él. La instrucción de Moisés para Israel fue: estad firmes y ved. Y es la misma instrucción para ti. Dios hará todo por ti. Examina tu fe. Si tu fe es suficiente para creer que esto puede ser realidad. Pero cuando Dios te libre de tus cadenas, piensa en 3 cosas que debes de hacer. Creer en Dios. Ya no dudes del poder que está en sus manos para ayudarte a vivir una vida diferente. Engrandece a Dios con tu vida. Confiesa que fue Cristo quien te cambió y no tus fuerzas, no tus propósitos, no tu disciplina. Sigue sus pisadas como peregrino. Peregrino es una persona que no está en su lugar final, pero tiene una meta. Es muy diferente a un vagabundo que simplemente anda sin saber dónde ir. Ten una vida de peregrino con tu vista puesta en lo que Dios quiere darte y lo que Dios puede hacer de ti. Cuando esto pase, confesarás, como muchos de nosotros lo hemos hecho: gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de Jesucristo, nuestro Señor. Te invito a que creas en el poder de Dios, en la virtud de la sangre de Cristo, y aceptes que Él murió por ti para llevarte a Dios. Vamos a orar. Dios nuestro, gracias por presentarnos esa muerte de Cristo sustitutoria. Él murió, el justo, por nosotros los injustos, con un propósito maravilloso para llevarnos a Dios. Nosotros que estamos en Cristo, ahora tú nos ves justificados. Y por eso podemos estar en tu presencia y por eso tú nos reconoces como hijos.
Pero Padre, hay muchos que quisieran vencer alguna esclavitud, alguna situación. Hay muchos que se sienten en una posición imposible de abandonar, rodeados de montes del mar y con los egipcios persiguiendo. Pero Padre, ilumina su corazón, que vean la maravillosa obra de Cristo que sufrió el justo por nosotros los injustos, para llevarnos a Dios, y que con nosotros puedan decir: gracias doy a Dios, que nos da la victoria por medio de Jesucristo, Señor nuestro. Padre, que estas verdades se sellen en el corazón y que produzcan cambios claros, fuertes, irreversibles en los corazones de quienes nos escuchan. Lo rogamos en el nombre de Cristo. Amén.